serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. Grato saludo para todos los oyentes. Nuevamente, bienvenidos a nuestro canal La Voz de los Tiempos. Los invito a estudiar las Sagradas Escrituras en su máxima expresión y comprensión. Muy bien, hoy continuamos con el tema El Santuario y su servicio. En esta ocasión, la parte 3. Y para ponernos rápido en el tema de hoy, vamos a un breve repaso y nos colocamos en contexto. En el tema anterior, vimos que el santuario fue hecho por el pueblo de Israel en el desierto luego de haber salido de la esclavitud de 400 años. Dios ordenó a Moisés y a su hermano Aarón de construir este santuario. Y el propósito principal de la construcción del santuario era de que Dios quería morar con ellos, quería morar en medio de su pueblo, quería morar con su pueblo. Por la rebeldía y la apostasía, este pueblo, su pueblo, vivió muchos destierros y esclavitud. Y justo salían de más de 400 años de esclavitud. Y ese pueblo, durante este tiempo, se había olvidado de su Dios, no conocía a Dios. Y Dios deseaba estar con ellos. Y el plan del santuario fue para eso, para estar con ellos. Y no solamente para eso, sino para enseñarles el plan de salvación y traerlos de nuevo a Él. Ellos jamás, en más de 400 años, volvieron a hacer la Pascua, o sea, matar al Cordero Pascual, hacer el sacrificio y así anunciar al Salvador. Y justo en el santuario, lo primero que ellos iban a hacer era presentar el Cordero, derramar la sangre del inocente animal y así por fe divisar en el futuro su cumplimiento. Cumplimiento que tardó, pero se cumplió. Cristo vino como Cordero Pascual, pero tristemente el pueblo de Israel de ese tiempo, el tiempo de Cristo, que era por cierto descendiente de aquel pueblo que estuvo en el desierto, que anunció la promesa y no la vio cumplir, estos no creyeron en él, en este Mesías, en Cristo como el cumplimiento de esta profecía. Muy bien, ya vimos que el santuario fue hecho de una manera movible, desarmable. Tenía un patio que se conocía como el atrio, donde estaba el altar del sacrificio que representaba, lo estudiamos anteriormente, la cruz, el altar del sacrificio. Estaba también la fuente de bronce, el lavacro o el agua, que representaba el bautismo, lo estudiamos también allí. Luego viene el templo o el santuario como tal, el lugar santo, que tiene el candelabro de 7 lámparas encendidas día y noche. Por cierto, esta llama, esta luz, este fuego fue encendido por Dios cuando ellos construyeron el santuario. Este primer fuego, es más, todo el fuego que se usaba en el santuario día y noche, este fue el fuego original que Dios le dio al santuario al terminar ellos de construir el santuario. El fuego que estaba en el altar del sacrificio, en las lámparas encendidas, en el altar del incienso y todo el fuego que se usaba ahí dentro del santuario fue un fuego sagrado que Dios mismo encendió y que ellos no podían dejar de apagar, que se apagara. Y esto tiene un simbolismo que vamos a estudiar más adelante. De hecho, hay una historia de los hijos de un sacerdote, Elí, si no mal me acuerdo, que prendieron fuego diferente dentro del santuario, fuego extraño, y fueron consumidos, murieron instantáneamente al prender fuego extraño. Y Dios le dijo al padre de estos muchachos, que eran sacerdotes también, que no los tenía que llorar por la falta que habían cometido dentro del santuario de haber encendido fuego extraño, porque el fuego que allí
en el santuario estaba, lo había encendido Dios y ellos no podían dejar apagar ese fuego. Tenían que estar alimentando las lámparas con aceite para que el fuego no se apagara y tenían que colocar la leña en el altar del sacrificio día y noche para que esta leña permaneciese encendida. Es más, cuando ellos viajaban, llevaban el fuego encendido. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre eso. Allí en el lugar santo también estaba la mesa con los 12 panes que se cambiaban diarios. Y los panes que se cambiaban se los comían los sacerdotes, y esto tiene un simbolismo también. Estaba también el altar del incienso encendido. Y allí también estaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Había 2 compartimientos y un velo que los dividía entre sí. En el lugar santísimo se hallaba el arca del pacto o el arca de la alianza, que contenía las 2 tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos, los 10 preceptos, los 10 mandamientos de Dios. Un lugar muy sagrado. Estaba la chequina, la presencia de Dios. Estaba el propiciatorio, los querubines de oro. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y el maná que Dios le daba al pueblo. Como les dije en el tema anterior, cada uno de estos inmuebles, cada una de estas cosas que para muchas veces es insignificante, cumple un propósito en el plan de salvación. Tienen un significado y lo vamos a estudiar uno por uno a medida que avancemos en el estudio. Ya vimos el altar del sacrificio que estaba en el patio y la pila bautismal. Aunque estos 2 son importantes, pero si nos enfocamos y nos quedamos solo con estos 2 y no entramos al santuario, estamos perdidos. Por eso leímos en Apocalipsis que dice el capítulo 11, mira el templo, el altar y los que adoran en él, mas el patio, el atrio, déjalo fuera, será dejado a los gentiles. No lo mida, no tiene importancia. Sí, eso tiene valor, la cruz, que es el altar del sacrificio, y el lavacro, que es el bautismo. Pero si nosotros nos quedamos allí, no tiene valor, porque dentro del santuario están todos los inmuebles y los elementos y los simbolismos y el plan de salvación completo que necesitamos pasar todos los que quieren alcanzar en la salvación. Antes de continuar, quiero ver 2 cosas importantes. La primera es sumamente importante porque tiene un valor para nosotros o una enseñanza que necesitamos aprender. Para la construcción del santuario, vean este primer punto, fue necesario hacer grandes, costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de materiales costosos y caros. No obstante, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Esto es importante. Es más, dice Éxodo 25:2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de voluntad y de corazón. Tomaréis esa ofrenda. O sea, si la ofrenda no era de corazón y no era voluntaria, no la podía tomar para el santuario. No se podía usar para construir el santuario. Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación la devoción de Dios y un espíritu de sacrificio. Fueron los primeros requisitos para contribuir, para colaborar, para ofrendar y para construir la morada del Altísimo. Todo el pueblo respondió, unánime. Dice Éxodo 35:21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio y para dar toda su fábrica, para hacer toda su fábrica y para las sagradas vestiduras de los sacerdotes, porque esto también estaba incluido allí. Mientras llevaban a cabo la construcción del santuario, el pueblo, fuese ancianos, jóvenes, adultos, mujeres o niños, continuaron trayendo ofrenda hasta que Moisés les tuvo que decir, basta, ya no más, suficiente. Habían traído tanta ofrenda que sobraba la ofrenda. El santuario y su servicio y todo el sistema de ceremonia
Dice la pluma inspirada era el evangelio dado por Dios a su pueblo para anunciar la salvación a los pueblos cercanos, al mundo entero. No era solo para ellos, era para el mundo y para los demás. Era la forma como ellos iban a predicar, con el sistema de ceremonias y sacrificios, iban a predicar el evangelio. Y todos colaboraron con ofrenda, el pueblo. Tanto que Moisés, como les decía, tuvo que decirle basta, ya no traigan más. Esto muestra, ¿saben qué? La entrega voluntaria de corazón, sin egoísmo y sin mezquindad. Solo piensen por un momento, un pueblo pobre, vagando por un desierto recién salido de 400 años de esclavitud, sin tierra, sin un norte, sin un rumbo fijo. Ofrendó todo lo que tenía para el plan de salvación y para que este plan de salvación se cumpliera. ¿Saben? Hoy son muy pocos los desprendidos de las cosas materiales de este mundo que hacen crecer y ayudar a la obra del santuario de salvación. Muy bien, el punto número 2 que quiero tocar es muy importante. Ellos no hicieron el santuario a su manera, o como les pareció mejor, o como mejor les parecía. No. Había un orden, un modelo, escúchese bien, un original. Sí, un original, uno real. Y el de acá, el que estaban haciendo acá en la tierra, debía ser una imagen, una copia exacta de este otro, del que se está mencionando allí. Esto es importante. Importante porque muchos creen que el santuario fue un invento de los judíos, de los israelitas. O muchos también piensan que el santuario es una excusa de los adventistas del séptimo día para justificar el chasco de 1844. Los que no entienden mucho esto, vayan a los primeros temas del santuario y verán allí la información. Hablé un poco sobre el chasco de los adventistas mileristas del primer día y por qué vino el mensaje del santuario. Voy a compartir algunos textos de muchos que hay donde la palabra nos muestra que el santuario o tabernáculo terrenal hecho por Moisés y el pueblo de Israel era una copia, un modelo, una figura del cielo o del santuario o tabernáculo o templo o trono que está en el cielo, del trono celestial. Muchos no creen que en el cielo hay un santuario, un tabernáculo, o que el mismo cielo sea este santuario. Voy a compartir con ustedes algunos textos que nos van a ayudar a entender. Son muchos, pero voy a agarrar algunos para que ampliemos más el estudio. Por ejemplo, Hebreos 8, 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando de un santuario que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense que en el versículo 11 del capítulo 9 lo explica mejor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano. Aquí dice que ese santuario al cual se está refiriendo no fue hecho con manos humanas, ni ha sido hecho por manos. Es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, ¿dónde entró? Con su propia sangre en el lugar santísimo. ¿De dónde? Del santuario, del tabernáculo celestial. Del tabernáculo no terrenal, sino celestial. En el versículo 24
y 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, las cosas celestiales, fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no. ¿Cuál fue el que fue hecho de mano? El terrenal. No entró Cristo en santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentar ahora por nosotros ante Dios. O sea, aquí se ve claramente que está hablando de un santuario que no fue hecho con manos humanas. Fíjense que la pluma inspirada, el Espíritu Profecía, dice lo siguiente, y voy a compartir esta parte que está en Profetas y Reyes, página 356 y 57. Leo: ciertos hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del santuario, edificio. Dios mismo le dio a Moisés el plano con las instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma, así como de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que habían de contener. Los dos lugares, santo y santísimo, hecho a mano, habían de ser figura del verdadero. Habían de ser que figura, o sea, parecerse al verdadero. Está hablando de otro santuario. Figura del verdadero. Figura de las cosas celestiales. Es decir, una representación en miniatura, me gusta esta expresión, del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. ¿Se dan cuenta? Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial. O sea, le presentó a Moisés el santuario celestial y ordenó que hicieran todas las cosas de acuerdo con el modelo. O sea, allá estaba el modelo que se le había mostrado. O sea, tenía que hacer el santuario conforme al modelo. Pero lo interesante aquí es que el santuario existía. El que hicieron en la tierra era una copia de aquel verdadero tabernáculo que ya existía. Muy bien. Ya después de haber visto estos dos puntos muy importantes, el primero, la ofrenda voluntaria de corazón para la construcción del santuario, fue tanta la ofrenda voluntaria que Moisés les dijo que no ofrendaran más. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, aunque ya no hay un santuario terrenal que construir, hay una salvación que anunciar por medio del santuario celestial, no hecho de hombre. Y si aquel santuario, que era temporal, fue motivo de grandes ofrendas, ¿cuánto más este, que es el eterno, amerita de nuestras ofrendas voluntarias de corazón y entrega y sacrificio? Analícenlo. Para terminar, voy a dar una breve explicación del simbolismo real, o de alguno de los simbolismos real del santuario celestial, y cómo se cumplió y se cumple tan exacto en el plan de salvación. Presten atención que esto es muy interesante, esta parte de cierre. Ya sabemos que hay un santuario celestial, el templo de Dios, lugar santo y lugar santísimo. Pero la salvación comenzaba en el atrio, y fue tan exacto este cumplimiento que el cordero tenía que ser sacrificado en el atrio, o sea, fuera del santuario. Y así fue, el Hijo de Dios, como cordero inmolado, sacrificado, fue sacrificado en la tierra, fuera del cielo. A él lo sacrificaron fuera del santuario celestial, en la tierra, fuera del cielo, fuera de este santuario. O sea, la tierra fue el atrio
el patio del santuario celestial, porque él no lo mataron dentro del templo, lo mataron fuera del templo. Ahora fíjense que fue tan exacto, pero tan exacto todo este cumplimiento, que el cordero para el sacrificio era apartado 4 días antes de la ceremonia de Pascua. Dice la historia que Jesús llegó a Betania, y estando allá en Betania, en aquella reunión donde fue ungido por aquella mujer, ¿se acuerdan? Que derramó en sus pies aquel perfume costosísimo. Y algunos murmuraban de aquel desperdicio tan costoso. Entre uno de ellos fue Judas, el que murmuraba. Dice la pluma inspirada que Judas salió molesto de esa reunión. Se fue de la reunión a Jerusalén. 4 días antes de la Pascua se fue Judas y negoció por 30 monedas de plata al Cordero, o sea, Cristo. O sea, se cumplió la profecía. Completamente se cumplió la profecía, al pie de la letra. Los sacerdotes apartaron el Cordero Pascual, que era Cristo, tal como lo señalaba el santuario, 4 días antes del sacrificio de la Pascua. ¿Saben? Pero como nada profético es casualidad o suerte, dice la sierva del Señor en el deseado de toda la gente que habían transcurrido 4000 años cuando Jesús vino como Cordero a Belén. 4000 años habían pasado cuando el Hijo de Dios tomó esta humanidad, esta naturaleza humana. Es más, la cita dice así más o menos, voy a recordarla. Dice, hubiese sido una humillación para el Hijo de Dios haber tomado la naturaleza humana de Adán cuando éste poseía la inocencia del Edén. Jesús tomó la naturaleza humana cuando ésta se hallaba deteriorada por 4000 años de pecado. Así lo dice, que él había tomado la naturaleza humana cuando ésta se hallaba deteriorada con 4000 años de pecado. Si usted suma, saca la cuenta, 1000 años por un día, solo habían pasado 4 días, 4000 años. Solo habían pasado 4000 días 4 días proféticos. O sea, el santuario celestial también respeta este cómputo de apartar el cordero 4 días antes del sacrificio. ¿Eran 4 días? Exactamente 4000 años, un día por 1000. 4000 años se cumplió la profecía. Exactamente, él vino a morir en Belén. Vino a morir por el pueblo de Israel y por el mundo, justamente a los 4000 años, a los 4 días. Esto es tremendo. Tremendo porque justo Israel tardó 400 años en cautiverio por el faraón de Egipto. 400 años para luego celebrar la primera Pascua, o sea, el sacrificio, luego de 400 años. Saquemos cuenta, 400 o 4000 años es un múltiplo de 4. 400 o 4000 es un múltiplo de 4. El cordero debía ser apartado 4 días antes del sacrificio. 400, 4000 en profecía es lo mismo que 4 días, es lo que me está diciendo la profecía. Por eso después de los 400 años ellos matan el cordero porque era la hora de la Pascua. Después de los 4000 años muere también el cordero. Y todo esto sucede fuera del santuario, sea este santuario celestial o sea este santuario terrenal. En ambos casos el cordero es sacrificado fuera, en el patio, en el atrio. Fíjense que el Cristo no muere en el santuario celestial, lo matan acá en el atrio. La tierra es como el atrio, o es el atrio en esta profecía. Al igual que el santuario terrenal, mataban al cordero en el atrio,
Cristo también en el santuario terrenal no murió dentro de Jerusalén. Lo mataron en el monte llamado Gólgota, fuera de Jerusalén. Muy bien, espero que active las campanitas, dejes tus comentarios en la cajita de comentarios, le des like y si tienes alguna pregunta, con gusto estaremos atentos para responderte. Muchas gracias.